Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, el pueblo palestino tiene sus vertientes fundacionales en las antiguas civilizaciones árabes que datan de más de 5.000 años antes de Cristo y que fueron nutriéndose a lo largo de la historia con las sociedades que se radicaron en el Levante, sociedades como los cananeos y los filisteos. Por cierto que estos últimos son los que le dan el nombre a Palestina. Su nombre viene de los filisteos. Filistín en árabe. Hoy les hablaré de ella, de Palestina. Palestino es una categoría conceptual para la nacionalidad como pudiera ser judío para la religión. No existe un pueblo judío en la acepción moderna del vocablo. En la época antigua se identificaba como pueblos a los conglomerados humanos que tenían algún componente en común de tipo sociocultural. La religión, junto con el hecho de establecer valores y creencias en la divinidad, pues era un factor de cohesión social. Modelaba la cultura y las tradiciones, a la vez que era el referente ético y moral de esas sociedades. Desde ese punto de vista se habló de pueblo judío, y así es como se identificó también al pueblo cristiano posteriormente. La influencia del Islam en la cultura árabe terminó amalgamando su carácter preislámico con el modo de vida islámico, dotando a los diferentes grupos religiosos de una cosmovisión que estaba sustentada en la tolerancia, el cuidado de las tradiciones y la búsqueda de nuevas formas de desarrollo material y espiritual. Es en ese contexto que convivió pacíficamente hasta el siglo XX la religión musulmana, que era mayoritaria en la zona, y convivió con las comunidades cristianas y la minoría de religión judía. Es en esa realidad que el mundo árabe y principalmente el pueblo palestino acogieron a los judíos que huían de Europa durante la Inquisición y posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial. Los judíos son de diferentes orígenes étnicos. Los hay alemanes, españoles, rusos, eslávicos, de todo. Pero no todos los judíos son sionistas. Más bien diría yo que hay desde hace años movimientos de judíos antisionistas que propugnan, al igual que la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, la existencia de un Estado palestino democrático y laico donde puedan convivir con igualdad de derechos judíos, cristianos y musulmanes. El sionismo es un movimiento político, un movimiento soportado en una ideología que se alimenta fundamentalmente de la doctrina colonial en una primera instancia y luego lo hace de sus propios victimarios, el nazismo. Sus prácticas diarias contra la población civil palestina así lo demuestran. Pues bien, este sionismo se puso al servicio del colonialismo y posteriormente conjugó sus intereses con los de Estados Unidos para instalar un enclave colonial en esa región estratégica de Palestina. Pero ¿qué pasó? Que luego se apoderó
de las principales instancias, ya saben, las finanzas, las comunicaciones, los negocios, instancias de poder en las naciones coloniales como Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, como la sede del imperio. Y todo ello pasó y significó que pudieron controlar sus economías y en consecuencia sus decisiones políticas. El sionismo tuvo como alternativas de colonización en sus inicios al Congo, Etiopía y la Patagonia chilena y argentina. Primó en sus congresos internacionales y en el lobby colonial una opción por Palestina. Así fue como desde la Primera Guerra Mundial promovieron la inmigración a Palestina, adoctrinando en una serie de fundamentos histórico-bíblicos tergiversados a las comunidades religiosas judías de Europa y utilizándolas como contingente colonizador de Palestina. En 1920 no había más de 5.000 personas de creencia judía en toda Palestina. El resto eran cristianos y musulmanes, una población que no llegaba a 3 millones de habitantes. Pues bien, en noviembre de 1947 se da el hito, hasta ahora único en la historia de las Naciones Unidas, de que se votase 2 veces una misma resolución. ¿Saben cuál era? La de la partición de Palestina. Todo ello auspiciado por los Estados Unidos y Gran Bretaña. Después de una votación contraria a la partición, los gobiernos coloniales chantajearon a pequeñas naciones y lograron su objetivo por un voto. Así se formó el ente sionista llamado hoy Israel, que desde 1948 ha representado los intereses del imperio en el Medio Oriente y ahora que es tremendamente poderoso, desarrolla de forma desafiante sus intereses propios, aun cuando no sean del agrado de su sostenedor principal. Israel ha destruido gran parte de Palestina, ha expulsado a la mitad de sus habitantes, ha asesinado a cientos de miles de palestinos, especialmente niños y mujeres, y se ha apropiado hasta el día de hoy de casi el 100% del territorio de un pueblo que cultivó sus tierras durante miles de años y vivió en una relación con su tierra de forma mística, de manera natural y genuina. El 15 de mayo siempre es un día triste para los palestinos, porque marca el aniversario de Al-Nakba, la catástrofe, el episodio más desastroso en la historia palestina. Muchos años atrás, el Estado israelí fue establecido por medio de una decisión política y por la destrucción sistemática de 531 pueblos palestinos, y poco a poco, enérgicamente fueron desarraigando, despojando y desplazando a casi 800.000 refugiados palestinos. Permíteme un inciso, les seguiré hablando de este tema tan triste al regreso. Enseguida vuelvo. El Estado de Israel vive de los aportes del gobierno alemán por las compensaciones de la Segunda Guerra Mundial, un privilegio que nadie más ha tenido en ningún lugar del mundo. Pero además el país está también financiado por las instituciones sionistas que cobran a las compañías en poder de judíos y por cada judío en el mundo.
que debe pagar también un determinado monto, un monto que es sacado de cada país sin pagar ningún tipo de impuesto. También es financiado por el Tesoro de los Estados Unidos, que le aporta millones de dólares entre dinero y armamento de última generación para reprimir cualquier intento de agresión por parte del pueblo palestino o de otros. El principal producto de exportación israelí, ya saben cuál es, son los servicios de inteligencia, de represión de masas y de espionaje. Ellos le llaman seguridad. Su mercado objetivo han sido las dictaduras en todo el mundo, incluidas las de Latinoamérica. Con el tiempo, el ente sionista se ha apoderado de las principales tierras y fuentes de agua de Palestina y las que no les han interesado las ha contaminado, inutilizándolas para siempre. Es increíble, ¿verdad? Al igual que sucedió con la tierra prometida de Yahvé, el ejército israelí ha destruido miles de casas con sus aplanadoras y expropiado por decreto miles de hectáreas. Y lo ha hecho para establecer a sus colonos, junto con la expulsión o el asesinato de sus ocupantes genuinos o el engaño para que nadie les reclame. Israel es con mucho el país con más condenas por parte de las Naciones Unidas, pero no ha acatado ninguna de sus resoluciones. Se constituyó de forma ilegítima como un Estado religioso que discrimina las creencias no judías. Los palestinos en Israel son ciudadanos de segunda clase, carecen de los más elementales derechos y son identificados con cédulas de identidad, placas de circulación o identificación en general diferente a las de los israelíes. Israel es un Estado segregacionista, una práctica que solo es igualada por el ex régimen sudafricano y hoy prácticamente inexistente en el resto del mundo. Los actos de defensa del pueblo palestino en su territorio ocupado contra las fuerzas israelíes responden al legítimo derecho del ocupado a resistir la ocupación, derecho que está consignado en la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención de Ginebra. Las principales comercializaciones de petróleo y las transnacionales del gas en el mundo están en poder de sionistas. También lo están los principales bancos, la producción cinematográfica y las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, además de los principales medios de comunicación en todos los países del mundo y muchos otros negocios estratégicos de tipo tecnológico o de investigación como los laboratorios. Y es que Israel no dialoga, y cuando lo hace es porque está tranquilo y seguro de que su guardián norteamericano ha ejercido las presiones necesarias para asegurarle el resultado que desea. Siempre utiliza como pretexto la natural reacción de la población palestina contra la poderosísima fuerza ocupante para continuar reprimiendo, destruyendo o instalando nuevos asentamientos de colonos en Palestina. En los últimos tiempos se ha dedicado a construir el muro de la vergüenza, un muro por medio del cual sigue robando tierras a sus legítimos dueños. Y hay mucho más en esta historia. Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones otorgó el mandato sobre la antigua región de Palestina al Reino Unido, y lo hizo en la Conferencia de San Remo en 1220. Una conferencia que tenía lugar en Italia por razones estratégicas. El territorio a administrar incluía todo lo que es actualmente Israel, Cisjordania, con Jerusalén Este, la Franja de Gaza y Jordania.
En 1943, un 6% de la superficie del mandato británico, que incluía la actual Jordania, aproximadamente 1.514.000 dunams, era propiedad judía. En 1945, el Yishuv contaba con 579.000 habitantes, el 31,5% de la población palestina. Era un pequeño pero sólido, pudiéramos decir, cuasi estado. En 1946, la mayor parte del mandato británico de Palestina, unos 90.000 kilómetros cuadrados al este del río Jordán, es decir, el 77% del territorio total de Palestina, fue destinado a la creación de la entidad árabe de Transjordania. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron el Plan de Partición de Palestina, que proponía su división en dos estados, uno árabe y otro judío, otorgando aproximadamente la mitad de la tierra a cada uno. Pues bien, a la comunidad judía, con alrededor de un 30% de la población, le adjudicaba el 55% del territorio, si bien el 45% correspondía al desierto del Negev, y a la árabe, con el 67% de la población, le daba el 45% restante. La división establecía dos estados troceados en porciones apenas unidas, sin homogeneidad ninguna a nivel territorial, y en el caso judío, con el 50% de población árabe. Pero eso dejó disconformes a ambas partes. Sin embargo, en la opinión de Fraser en el año 2004, la opinión del sionismo desde 1937 acerca de la partición no había sido consistente. Algunos, viendo que la partición era la única forma de conseguir la construcción de su Estado, siguieron empeñados en que siguiese. Otros la consideraron una traición al sueño sionista. Pero en cualquier caso, los judíos aceptaron el plan y los árabes lo rechazaron de plano. En 1948 finalizó el mandato británico e inmediatamente después David Ben Gurión proclamó el Estado de Israel en el territorio asignado por la ONU un año antes, con la oposición árabe, naturalmente, a dicho plan. Según Martin Gilbert, David Ben Gurión dijo a Auni Abdul Hadi, político palestino anterior a 1948, lo siguiente: nuestro objetivo final es la independencia del pueblo judío en Palestina, a ambos lados del Jordán, no como una minoría, sino como una comunidad de varios millones. En mi opinión, es posible crear en un periodo de 40 años, si se incluye Transjordania, una buena comunidad de 4 millones de judíos, además de la comunidad árabe de 2 millones. Los 5 estados árabes vecinos, Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto, apostaron por la destrucción del noble Estado judío y lo invadieron el día siguiente de su proclamación, lo que desembocó en la primera guerra árabe-israelí, en la guerra intermitente que tuvo lugar durante los siguientes 15 meses, con varias treguas promovidas por las Naciones Unidas. Israel adquirió un 26% adicional del antiguo mandato británico, mientras que Transjordania y Egipto ocuparon asimismo la parte restante destinada por la ONU al Estado árabe palestino. Egipto ocupó Gaza, la Franja de Gaza, y Transjordania se anexionó Cisjordania y Jerusalén Este, y así refundaron el país con el nombre de Jordania. En 1949 fue establecido un armisticio entre Israel y los países árabes que definían las fronteras del Estado judío, conocida siempre como la Línea Verde, y que fue aceptado por la comunidad internacional. De eso les seguiré hablando a continuación. No se me vayan y permítanme tomarme un jugo de naranja. Enseguida estoy de regreso con ustedes. Hasta ahora.
La guerra provocó miles de desplazados en ambos sentidos. Hubo entre 600 y 800.000 árabes de la zona israelí que fueron obligados a desplazarse a las áreas vecinas de Gaza y Cisjordania y también a otros países árabes más alejados, dando origen al problema de los refugiados palestinos que ya conocen y que todavía continúa al día de hoy. La Organización de las Naciones Unidas da como cifra oficial 726.000 personas, aunque según la terminología de la propia ONU, solo un tercio son técnicamente refugiados. El resto, los que se instalaron en Gaza y Cisjordania, son desplazados dentro del propio país. Pues bien, en la zona israelí quedaron más o menos 100.000 árabes que adquirieron la nacionalidad del Estado de Israel. En forma paralela, la población judía que habitaba en países árabes, muchos de ellos antes de que esas tierras fuesen arabizadas e islamizadas, pues se vio obligada a emigrar en los años siguientes. Fíjense bien, porque solo durante la década de los 50, al menos 600.000 judíos orientales, una cifra equivalente a la de los refugiados palestinos, huyeron o fueron expulsados de territorios árabes y se refugiaron en Israel, donde obtuvieron la ciudadanía israelí automáticamente. En 1964 se funda en Jerusalén la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que desde 1969 sería controlada por la organización Al-Fatah, dirigida por Yasser Arafat. En sus estatutos fundacionales, en el artículo 24, la OLP declaró no reclamar soberanía alguna sobre el territorio de Cisjordania, porque decían que pertenecía al reino hachemita de Jordania, y sobre la Franja de Gaza, postura que cambia radicalmente en los planteamientos posteriores a la ocupación israelí de 1967. Hasta entonces los palestinos no se llamaban a sí mismos palestinos, sino jordanos o árabes, y fue el nacimiento de la OLP el que desembocó en la reivindicación de una nación palestina soberana. En 1956, Ahmed Choukeiri, futuro presidente de la OLP, afirmaba que Palestina no es más que Siria del Sur. En 1974, la OLP sería reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como la representante oficial del pueblo árabe palestino. Y en el 1977, uno de los líderes representantes de la OLP, Suhir Mohsen, comentó lo siguiente en relación al uso de ese nombre por parte de los árabes que vivían en la llamada Palestina. Dijo que no existía un pueblo palestino, que la creación de un Estado palestino es un medio a favor de la comunidad y la continuidad de la lucha contra Israel y a favor de la unidad árabe, pero que en realidad no existía ninguna diferencia entre los jordanos y los palestinos, los sirios o los libaneses. Decía él que todos ellos formaban parte del pueblo árabe y solamente por razones políticas y tácticas hablaban de la existencia de una identidad palestina, ya que estaba en el interés nacional de los árabes el oponer al sionismo una existencia separada de los jordanos. Y el caso es que por razones tácticas, Jordania, que es un estado con fronteras fijas, no puede reclamar a Haifa y Jaffa, y que esta persona que hablaba como palestino, por el contrario, sí podía reclamar a Haifa y Jaffa, Beersheba y Jerusalén, pero en cuanto se hayan restablecido los derechos por la totalidad de Palestina, y decía que no esperarían ni un minuto más para la unificación de Jordania y Palestina. En esta tierra vivían árabes que mayormente provenían de Siria y de Jordania, pero también judíos. Y en ese sentido hay que decir que también los judíos son palestinos. Por eso en su tiempo la primera ministra Golda Meir dijo: yo también soy palestina. También fue ella, Golda Meir, quien dijo:
Recién podremos tener paz con los árabes cuando estos amen más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros. Y así, con todos estos planteamientos, llegamos al día de hoy. ¿Cómo está Palestina hoy? La brutal ocupación de Israel no ha disminuido. Han seguido asesinando a civiles inocentes, demoliendo casas, construyendo el muro del apartheid, que consiste en bloques de cemento de 8 metros de alto, construidos al este de las fronteras de 1967, y apuntan a seguir anexionándose más tierras palestinas. El gobierno israelí sistemáticamente liquida y destruye a los palestinos. El ejército israelí ocupa hoy la totalidad de los territorios palestinos, pero parece que con eso no les basta. La lucha del pueblo palestino es contra la invasión y el despojo a que han sido sometidos por el ente sionista israelí. Y ese pueblo, el pueblo palestino, lucha tal como lo hicieron otros los pueblos que se liberaron de la dominación colonial, como lo hizo el pueblo vietnamita, por ejemplo, o como lo hace hoy el pueblo iraquí. En los últimos meses Israel ha demolido más de 4.000 casas de familias palestinas, ha destruido 600.000 olivos históricos que eran fuente de sustento y además un símbolo de la paz, y ha arrasado miles de hectáreas de tierra cultivable. Todo esto sin considerar las miles de víctimas palestinas en la intifada o la resistencia a la brutal agresión de Israel cometida con el permiso de los Estados Unidos. Cada vez son más los líderes mundiales que manifiestan cuán imperioso es detener el terrorismo israelí, particularmente frente a la última incursión terrorista de Israel en Gaza y sus secuelas de muerte, especialmente en niños indefensos. El bloqueo de la asistencia humanitaria de la UNRWA y de la Cruz Roja Internacional, la destrucción de tierra cultivable, la demolición de viviendas y la tortura de la población civil. ¡Ay, Palestina, Palestina! ¿Qué futuro le espera a Palestina? La dirección palestina recibió información del contenido del acuerdo que Sharon buscaba alcanzar con el anterior presidente americano George Bush. Este acuerdo que Sharon estaba intentando lograr afecta por primera vez al tema de los refugiados y también a los límites de 1967, incluyendo Jerusalén. Avala la existencia ilegal de los asentamientos israelíes y su expansión sobre el territorio palestino. Y además del muro de segregación que confisca el 58% de esas tierras en la ribera occidental, también reemplaza al mapa de ruta con el plan de Sharon de expansión y de colonización, con más asentamientos, más ocupación y la construcción prolongada del muro de segregación racista. Sin mencionar el hecho de que impide el establecimiento de un Estado palestino independiente con la Sagrada Jerusalén como capital. El liderazgo palestino advierte sobre el peligro de que se logre tal acuerdo, antes o después, ya que claramente significa el completo fin del proceso de paz, sujetando todos los temas de la agenda de la negociación final del Estado al beneficio del concepto más agresivo y más expansionista del ala de extrema derecha de Israel. Destruirá todas las oportunidades potenciales de paz, de seguridad y de estabilidad en el área y llevará a un círculo de violencia en la región. Terminará con todos los compromisos y acuerdos firmados, será a expensas del pueblo palestino, a espaldas de su liderazgo legítimo y sin su conocimiento. Y esto no es más que una acción ilegal para el beneficio de la ocupación
la política de asentamientos y ese muro de segregación ilegal, de vergüenza. Enseguida regreso, permítame un inciso. Hay que confiar en que las fuerzas de paz en Israel, las Naciones Unidas y el Comité de los Cuatro rechacen este proyecto y se nieguen a tratar con Israel, porque contradice todas las resoluciones internacionales legales y el derecho internacional. Destruye el mapa de ruta y afecta el rol de los Estados Unidos de América como agente conductor del proceso de paz. Asimismo, es de esperar que la comunidad europea logre representar su postura más imparcial ante el conflicto y que también logre que se le otorguen las mínimas y legítimas concesiones a los palestinos. La muerte de Yasser Arafat deja a los palestinos frágilmente expuestos en su organización política y el espacio de poder que debe ser llenado con toda celeridad para retomar las negociaciones, el proceso de paz que Israel siempre quiere eludir con esas declaraciones falsas de retirada de Gaza. Al mismo tiempo, Sharon ha sofocado la economía palestina al destruir el turismo en la zona de los lugares santos, una actividad que constituía la principal fuente de ingresos de los palestinos. Los crímenes israelíes en Gaza continúan y hoy se han focalizado en la ciudad de Khan Yunis y en el pueblo de Beit Hanun, dejando un saldo de muerte y destrucción de viviendas. Esta renovación de la violencia israelí representa la intención de minar las elecciones palestinas e impedir que se restablezca el diálogo. Y es que el mundo libre tiene que pedir que se detenga la actual invasión israelí, derribar el muro del nuevo apartheid israelí, entregar los territorios palestinos a la autoridad palestina de acuerdo a las resoluciones de la ONU, permitir el retorno de los refugiados y establecer definitivamente el Estado palestino, con su capital donde tiene que estar, en Jerusalén. Dará estabilidad y progreso a la región y la confianza para que la humanidad crea en la justicia y en la paz y que vea que son posibles en el planeta. En fin, que aquel triste 29 de noviembre de 1947, durante su segundo periodo de sesiones, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 181-2, que disponía la división del territorio de Palestina en dos estados, como les decía antes, uno árabe y el otro judía. Esta decisión fue la culminación de un complicado y a veces sangriento proceso que se había iniciado mucho antes, porque, como les decía, haciendo memoria, en 1917, Gran Bretaña, como potencia mandataria, favoreció mediante el documento conocido como Declaración Balfour la creación en ese territorio árabe de lo que llamó un hogar nacional para el pueblo judío. Su objetivo, enmascarado en argumentos falsos, era establecer una base propicia a sus intereses colonialistas en el Medio Oriente. Aquel debate en torno a la partición de Palestina en la recién creada ONU fue muy turbulento, lleno de presiones y de maniobras. La votación fue de 33 países a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Cuba estuvo entre los que se opusieron. Pues bien, el representante de Cuba en ese momento en la Asamblea General, el doctor Ernesto Dijigo, importante intelectual en esa época, que fue también un profesor muy prestigioso de Derecho Internacional en la Universidad de La Habana,
no se dejó presionar y adoptó una posición justa y digna, sujeta a la más estricta legalidad internacional. Hoy por hoy, a más de 60 años de aquellos acontecimientos, quiero recordar desde aquí los argumentos básicos de su discurso, del discurso de aquel hombre, porque pone en relieve los antecedentes de una injusticia que tuvo su origen en intereses colonialistas y cuyas sangrientas consecuencias parecen no tener fin, y que constituye la base del conflicto del Medio Oriente. Dijo lo siguiente: consideramos que la partición de Palestina es contraria al derecho y a la justicia. La base inicial de toda reclamación es la Declaración de Balfour, causante de todo el problema que hoy tenemos ante nosotros. Y la Declaración de Balfour, a juicio nuestro, carece por completo de valor legal, porque el gobierno británico ofreció en ella una cosa de la cual no tenía derecho a disponer, porque no era suya. En ella prometió a los hebreos un hogar nacional en Palestina, dejando a salvo los derechos civiles de la población árabe. Pero no ofreció un Estado libre, cuya creación forzosamente afectará esos derechos que se trató de salvaguardar. Mal puede interpretarse que esos derechos no resultan perjudicados cuando va a arrebatarse a los nativos más de la mitad de su territorio, y varios cientos de miles de árabes quedarán sometidos al gobierno hebreo y colocados en una situación subordinada allí donde antes eran los dueños. Se está disponiendo de la suerte de una nación, privándola de su suelo nacional, del suelo que ha tenido durante muchos siglos, sin que se haya consultado para conocer su opinión. La partición va contra la libre determinación de los pueblos. La paz verdadera y el mundo de justicia no dependen de que ciertos principios fundamentales se inscriban en las convenciones y tratados y queden allí como letra muerta, sino de que se cumplan por todos y para todos, grandes y pequeños, débiles o fuertes, todo lo estipulado. ¿Por qué no se ha procedido de modo democrático, consultando a la voluntad de todo el pueblo de Palestina? El proyecto, además, es injusto. El pueblo árabe ha tenido ininterrumpidamente durante muchos siglos el territorio de Palestina, y por los datos oficiales que se han presentado, al terminar la Primera Guerra Mundial, constituía casi el 90% de toda la población de ese país. Por medio del Reino Unido como potencia mandataria y el cumplimiento de lo resuelto por la Liga de Naciones. Así abrió sus puertas a una inmigración extranjera, ofreciéndole un lugar en el que pudiera vivir y desenvolver su existencia, siempre conforme a sus deseos, con libertad religiosa y sin discriminación. Una discriminación tan humillante. Y ahora esos individuos pagan la generosa hospitalidad de quienes les acogieron, quitándoles por la fuerza la mitad de su suelo natal. Hemos dicho inmigración extranjera de modo consistente, pues con todo respeto hacia la opinión de los hebreos, ellos son, a juicio nuestro, extranjeros en la tierra de Palestina. En efecto, cuando durante los debates de la comisión se adujeron datos para probar que los antepasados de un gran número de los hebreos que ya han ido o que aún quieren ir a Palestina jamás estuvieron en esa región. Pero aún en el caso de que los remotos antecesores de todos ellos hubieran nacido allí, es indudable que abandonaron dicha tierra hace tanto tiempo para establecerse en otros países que sus descendientes han dejado de pertenecer a Palestina. Del mismo modo que nosotros, hombres de América, nacidos de migrantes que vinieron de todos los rincones de la tierra, no podemos considerarnos con ningún derecho a la patria de nuestros padres en el viejo continente. El íntimo ferviente anhelo de los hebreos de volver a Palestina, tal vez por tradición, tal vez por razones místicas u obsesión religiosa, es algo que puede tener toda nuestra consideración y simpatía sentimental, pero no constituye, en nuestra opinión, un título para que se les entregue lo que no les pertenece,
mucho menos, y para ello hay que despojar por la fuerza a otro con más derecho. No se nos diga que a veces hay que aceptar una solución política, aunque sea injusta, pues sobre la injusticia nunca podrá asentarse la paz y la cordialidad entre los pueblos. Por estas razones tendremos que votar en contra del plan de partición, a pesar de las gestiones y presiones que se han hecho en torno nuestro. El discurso de D'Igico fue premonitorio. La injusticia cometida por intereses colonialistas e imperialistas ha provocado numerosas guerras y continúa alimentando uno de los más peligrosos conflictos internacionales. ¡Ay, Palestina, Palestina! No te merecías este trato. Yo viví en una época en Palestina, hace mucho, mucho tiempo. Y ante esta injusticia sigo solidarizándome con el pueblo palestino. Así que hoy, en este A1, yo también soy palestino. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández. Y esto ha sido uno por hoy. Muchas gracias por su atención.